7:15, Olmedo López era el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, estuvo suspendido durante un mes y acaba de ser reintegrado a su cargo y vuelve al cargo en medio de esta emergencia por el tema del agua, por el tema de los incendios, y es él, a su oficina, la gestión de riesgo la que le corresponde atender esta situación. Doctor Olmedo López, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Blue Radio en el país. ¿Terminó ya su suspensión? Terminó mi suspensión, Néstor, sí señor. Ordenada por la Contraloría, ¿verdad? Ordenada por la Contraloría, la misma Contraloría el día de ayer también expidió una nueva solución donde da también por concluido en estos 30 días el cumplimiento de la separación del cargo. Sí, doctor Olmedo, y lo suspendieron porque usted no entregó una información relacionada con el Putumayo, ¿no? Concretamente, el evento que generó la crisis con la Contraloría fue el municipio de Piojó, en el Atlántico. Fue la audiencia pública que el señor Contralor no, pero son Piojó en el Atlántico y también Mocoa en Putumayo, ¿no? Agendó. Lo de Mocoa son... yo siempre he hablado sobre Mocoa, sobre la situación de las viviendas de Mocoa, sobre la interrupción de los contratos en Mocoa, y finalmente creo que los anuncios que hicieran el mismo ente de control el día viernes, que en el año 2022, en los sucesos de las casas de Sauces 2 en Mocoa, donde se pide que se revisen ya por recursos posiblemente perdidos en esta inversión por cerca de 20.000 millones de pesos, nos dan la razón que en Mocoa... Pero lo suspendieron, obras, para hacer corto el cuento, doctor Olmedo, lo suspendieron porque usted no entregó una información que pedía la Contraloría. Nos suspendieron por dos razones, Mocoa y Piojó. Y Mocoa y Piojó son la misma circunstancia. A la audiencia de Mocoa y a la audiencia de Piojó, yo voy a hablar de Piojó concretamente, que fue la reciente, la de diciembre, el director recibió y conoció de la invitación de la Contraloría, el señor Contralor, del doctor Carlos Mario Zuluaga, la invitación para una audiencia pública en Piojó el día 23 de noviembre. La invitación la envió el señor Contralor, el vicecontralor con funciones de Contralor, la envió el día 14 de noviembre, la invitación era para el 23, y el director conoció de la carta la primera semana de diciembre. Esa denuncia elevé ante la Fiscalía respectivamente. Pero si la carta llegó, la citación a la audiencia llegó el 14, ¿por qué no se enteró? La expidieron el 14, la invitación era para el 23, la audiencia fue el 23, y al director le informaron de ese documento la primera semana de diciembre. ¿Y usted por qué no se enteró a tiempo? Porque precisamente son las denuncias que yo presenté ante la Fiscalía, y que corresponde a la Fiscalía revisar por qué la información circuló al interior de la entidad en manos de algunos funcionarios y no le informaron, a pesar de que la invitación decía al director de la unidad, a Olmedo López, y era indelegable la asistencia. ¿Y por qué razón algún funcionario de la entidad determinó enviar a un abogado a esta audiencia y no informar al director? ¿Una persona de su despacho le engavetó la invitación? Engavetó la invitación, de lo que precisamente yo presenté. Usted sacó a esa persona, ¿verdad? Usted sacó a esa persona de la Nosotros, yo interrumpí el proceso eran algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción que estaban a mi lado, el cual conoció de la invitación y delegó en un segundo funcionario la asistencia de desconociendo la importancia de la invitación y conociendo también mi talante. Esa persona que le hizo, doctor Olmedo, esa persona que le hizo ese daño, ¿la había nombrado usted? La había nombrado, sí, correcto. Era uno de los nombrados, lo nombré directamente, venía... O sea, no es un enemigo político, mejor dicho. No es un infiltrado. No, ingresó con nosotros en el mes de junio del año pasado. Sí. Estaba precisamente a un lado del despacho. ¿Y por qué le engavetó la citación que le cuesta a usted la suspensión? Pues es un tema que él deberá de informar a la Fiscalía. Yo prefiero que sea la Fiscalía quien se pronuncie en su momento. Vale, ya le voy a preguntar del tema de incendios y de agua, pero ya que estamos hablando de estos temas administrativos y de gente en la unidad de gestión de riesgo, doctor Olmedo, ¿usted por qué tiene contratado allá al pastor Saade?
No, estuvo contratado al inicio de mi llegada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y cuando el señor presidente me convoca para atender las necesidades de agua en el departamento de La Guajira, allí en la región. Yo llego a La Guajira y encuentro que en las comunidades guayú, más que es fundamental el trabajo social, el llegar a las rancherías, el diálogo genuino con las comunidades, básicamente en el mismo territorio, y el doctor Sade entra en su momento a acompañarme en estos procesos en el norte de Colombia, pero posteriormente, cuando se da la declaratoria de emergencia en el territorio, en La Guajira, el pastor Sade, nos sentamos, conversamos e interrumpimos el contrato para él dar un paso. ¿Qué mérito? Yo lo que quiero que me explique es, para entender, porque tengo la impresión de que la Unidad de Gestión de Riesgo la cogieron de caja menor para pagar favores políticos. ¿Qué méritos tiene un señor pastor para trabajar, y se ganaba creo que 20 y pico millones de pesos, para trabajar atendiendo emergencias en todo el país? Mira, concretamente en el norte de Colombia iba dirigido específicamente a acompañarme, por eso iba a acompañarme en el departamento de La Guajira, en el tema de agua, en este departamento. Pero ¿qué experiencia tiene en el tema de agua, doctor Olmedo? Pues mira, el contrato se interrumpe porque el pastor Sade iba a ser nombrado, y creo que ustedes también como periodistas lo deben de conocer, iba a ser nombrado como el encargado de agua en La Guajira. Sí, lo sé, para eso fue, entre otras cosas, la emergencia. Por eso interrumpimos su contrato, y creo que la misma mirada que yo tuve, el pastor Sade tuvo, el señor presidente, al verlo como como una persona con las características ideales para trabajar en el departamento de La Guajira, el tema del agua. Sí, no, el pastor Sade no tiene ninguna experiencia, es decir, salvo pagar un favor político. El pastor Sade era uribista, se volvió petrista, intentó trabajar, no trabajó en la campaña, intentó ayudarle a conseguir unos votos que dijo que iban a ser unos que nunca aparecieron. Ese es el único mérito del pastor, ¿o yo me equivoco, doctor Olmedo? Pues yo del pastor Sade lo que conozco fue mis conversaciones con él el año anterior, la determinación que tomé de que me acompañara en el proceso en el norte de Colombia, concretamente en esas necesidades que se venían para La Guajira, en ese compromiso de ir a las rancherías y hablar con las comunidades. La Guajira es un tema que es muy de territorio, muy de ir allí a las comunidades, a las rancherías dispersas de La Guajira. Son cerca de 1.500.000 guayú que están sin agua, y los que hay que ir a cada territorio, a sus rancherías dispersas, y es un trabajo muy social con ellos. Creo que el pastor tenía y cumplía esas características de ser un hombre muy social, y lo consideraba como una persona clave que podría acompañar el departamento de La Guajira en estas necesidades que en su momento tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y que iba a recoger también en su momento la empresa de aguas de La Guajira, que en su momento también él iba a proceder a manejar en este territorio. Consideraba que era un buen camino, también un buen momento para hacer una especie de empalme, un trabajo conjunto en este departamento, en esta necesidad de una comunidad que ha sido olvidada por generaciones en el país. Sí. Director, ¿cómo llegó a su despacho la hoja de vida de la señora Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro Burgos, y con un contrato de 144 millones de pesos? ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó y por qué el contrato? Anuales, ¿no? Quiero aclarar. No, son contratos, anuales, ¿cierto? Anuales, son 12 millones donde cada uno tiene que descontarse todo su tema de seguridad social, y son equipos de trabajo. Mira, nosotros en La Mojana... Pero perdón, lo interrumpo, señor director. ¿Cómo llegó la hoja de vida de la señora Regina López a su despacho? Correcto. ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la mandó? ¿Cómo la consiguieron? Nosotros venimos trabajando, y el director, quien le habla, Olmedo López, viene trabajando desde años anteriores, desde Antioquia, no desde el departamento de Córdoba, desde Antioquia, todo un proceso en el departamento con un amigo de la Universidad de Antioquia que estudió allí, que revisaba y trabaja en la Universidad de Antioquia, en su momento, del compañero Luis Eduardo Ginás. Sí, Luis Eduardo Ginás es del departamento de Córdoba, y en su momento, cuando yo llego a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues me siento con Luis Eduardo. Él es el actual director de la Unidad Nacional de la UIAF, ¿cierto? Y me siento con Luis Eduardo, y con Luis Eduardo construimos, yo le planteé mis necesidades que tenía para La Mojana,
y de la necesidad de incorporar equipos de trabajo que correspondan, que conozcan el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar, teniendo en cuenta que en La Mojana tenemos el 25% de los damnificados del país por el fenómeno de la Niña, con todos esos 11 municipios que hacen parte del entorno de La Mojana y que pertenecen a estos 3 departamentos. Y allí pues hacemos recogemos y hacemos presencia en el territorio, y no solamente es del departamento de Córdoba, también el departamento de Bolívar, el departamento de Sucre, donde lógicamente acudo a personas que conozco para que me recomienden gente del territorio, que conozcan el territorio y poder encontrar salida a estos damnificados y a estas comunidades. Sí. Doctor Olmedo. Es directamente a través de el actual director de la UIAF. Sí, lo que pasa, doctor Olmedo, es que esto enreda aún más las cosas, porque el director de la UIAF hoy es amigo de Nicolás Petro desde niños en Ciénaga de Oro, Córdoba. Y entonces lo que podríamos estar confirmando, le pregunto, es si lo que tenemos aquí es simplemente contratación por amiguismo, no solamente por Regina Isabel López Burgos, sino por el propio hermano del director de la UIAF, José Ignacio Ginás Chica, que tiene un contrato en la dirección de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ganándose, si no estoy mal, cerca de 19 millones de pesos mensuales. ¿Es casualidad que uno de los mejores amigos de Nicolás Petro y una familiar de Nicolás Petro estén trabajando hoy en la Unidad para la Gestión del Riesgo? Mire, a José Ginás yo lo conozco porque él recorrió conmigo el departamento de Antioquia, haciendo, no solamente en el 2022, sino desde el 2018 hicimos el reconocimiento, caminamos juntos a Antioquia, hicimos la campaña por el presidente Gustavo Petro. De él conocí y conozco de primera mano su trabajo social, su agenda y como abogado en el departamento, como muy buen abogado, como un hombre egresado con honores de la Universidad de Antioquia, que vive hace muchos años en Medellín, que seguramente es oriundo del departamento de Córdoba, pero a él lo reconozco como un antioqueño que nació en el departamento de Córdoba, pero que lleva muchos años viviendo en la ciudad de Medellín. Más se graduó de la Universidad de Antioquia, sus estudios universitarios hizo en la Universidad de Antioquia, allí lo conocí y con él recorrí el departamento haciendo campaña en el año 2018 y en el año 2022. No fuimos nunca al departamento de Córdoba, nunca me han llevado al departamento de Córdoba, y lo ingresé como un hombre de mi confianza para que me sirviera de enlace internamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero doctor Olmedo, para ir por partes, cuando usted nombró a esta señora Regina, ¿sabía que era prima de Nicolás Petro, del hijo del presidente Petro? No, mira, yo no... Es decir, quiere decir sobrina del presidente Petro, ¿no? Por otro lado. Sí, cuando hago los nombramientos, es que mira, los nombramientos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene 97 funcionarios que son provisionales. Esos 97 vienen del gobierno, de los gobiernos anteriores, allí están, allí se mantienen. Con ellos trabajamos de manera cordial, con el sindicato de la unidad se hicieron los acuerdos el año pasado, trabajamos de la mano, celebré abiertamente la firma el año pasado con los acuerdos con el sindicato y con las demás personas que hacen parte de la planta. Pues lógicamente hay unas necesidades de territorio. No, de acuerdo, pero le estoy preguntando, doctor Olmedo, ¿usted sabía que estaba contratando a una sobrina o a una prima de Nicolásito? Nunca he pedido hojas de vida recomendadas de familiares del presidente, ni mucho menos. No, por eso, pero resultó coincidencia que usted le dio un contrato a la prima. Resultó coincidencia que del departamento de Córdoba, concretamente el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre y Bolívar, tuviéramos necesidades importantes y significativas y que lógicamente hiciéramos pero cuando se hizo la contratación a nadie le dije, venga, traigan hojas de vida de A, de B o de C persona, o cercanos al presidente, familiares del presidente. Simplemente se pidieron unas hojas de vida de acuerdo a unos perfiles que se necesitaban y así tal cual la recibí de personas cercanas al director. No desconocer que el director de la UIAP es cercano al director por la forma y por la manera como he manejado el departamento de Antioquia en la política conjuntamente. Le pregunto si es coincidencia. Regina Felipe, la mujer por la que usted le pregunta al doctor Olmedo, el nombre completo es Regina Isabel López Burgos. Nicolás es Petro Burgos. Usted, doctor Olmedo... yo soy Olmedo López.
Por eso, pero dijo, esta señora López Burgos, me están trayendo aquí la hoja de vida, el hermano de mi mejor amigo que es de Córdoba. Usted no dijo, preguntemos quién es esta señora, No, la hoja de vida, las hojas de vida son pues, de Córdoba, fueron concertadas directamente con el director de la UIAF, no con el hermano del director. Pero por eso, pero resulta la prima de Nicolásito. Es una necesidad que teníamos de territorio. Sí, pero doctor Olmedo, sí. ¿Qué tiene que ver el director de la UIAF que se encarga de análisis financiero, de revisar en dónde hay movimientos sospechosos sobre finanzas eventualmente vinculadas con narcotráfico o con lavado de activos? ¿Qué tiene que ver con el manejo de la situación en La Mojana, en el departamento de Córdoba? Mira, que veníamos desde cerca del año 2017, venimos trabajando juntos en el departamento de Antioquia. Luis Eduardo Ginás era el gerente de la campaña del departamento de Antioquia, no de Córdoba. Y es efectivamente a un cordobés que conozco y que gerenció la campaña del presidente Gustavo Petro en el departamento de Antioquia, con quien me siento a construir y a resolver y a ver cómo atendemos unas necesidades de país en su momento. Y quiero también hacer las aclaraciones. Esos temas son temas que son unos con una agenda que traemos de tiempo atrás, de años atrás, de cómo ayudar a resolver problemas de país. Y lógicamente yo tengo que buscar dentro del departamento de Córdoba, Bolívar y Sucre cómo trabajar con personas que conozco en el territorio, que en el departamento de Antioquia, que me haya encontrado con ellos, que haya caminado a Antioquia haciendo campaña por el cambio en el país, y con ellos, con estos compañeros y compañeras, fue que vine construyendo cómo atender las necesidades en cada punto, en cada territorio. Sí. Eso es básicamente, pero el director de la UIAF, no me acerco a él por ser director de la UIAF, que fue el gerente de la campaña del departamento de Antioquia, y yo estuve al frente en el departamento de Antioquia con él liderando la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Me están informando que al comienzo del gobierno usted se reunió con Nicolás Petro? ¿El qué? Al comienzo del gobierno usted se reunió con Nicolás. No, mira, a Nicolás Petro lo conocí en Jericó, Antioquia, el 27 de noviembre del año 2021. En el evento público que hiciéramos allí con el presidente Gustavo Petro, en un evento de campaña, y mis conversaciones con él de esa fecha durante toda la campaña, yo creo que no pasaron de allí, básicamente de esa agenda, de esos encuentros, de ese encuentro casual en Jericó, no es un encuentro programado, él iba con su padre, y yo estaba al frente de ese evento en el departamento. Si él hubiera ido al departamento de Antioquia, seguramente después, quizás, pero no recuerdo durante toda la campaña haberlo visto y haberme encontrado con él en el departamento de Antioquia, excepto en ese encuentro de Jericó, básicamente, y lógicamente, pues en su momento, tanto Nicolás como todos los que estuvieron al frente y estuvieron pero doctor Olmedo, cercanos al presidente en toda su campaña, se encontraban en los espacios de campaña todo este tema, allí toda esta agenda. Sí, cuéntame. Este tema, estas preguntas que le deben resultar a usted incómodas por el señor Ginás, gerente de la campaña en Antioquia, por el hermano de Ginás, por Regina, la prima de Nicolásito, por el pastor Saade. Quiero preguntárselo pues de frente con el mayor respeto. Esto sí, lo señor. Que quiere decir no es en el fondo que la unidad de gestión de riesgo que debía estar atendiendo las emergencias hoy en el país se convirtió en la caja menor para pagar favores políticos del presidente Petro adquiridos en campaña. No, lo que he hecho en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es de acuerdo a las necesidades que se tienen de país. Cuando llegué a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, primero que hice fue hacer un mapa donde se encontraban los damnificados en los eventos sucedidos en los últimos 5 años en Colombia. Se determinaron 7 departamentos, el departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cauca, Chocó y La Guajira. Esos fueron los 5 departamentos donde se recoge el mayor número de damnificados en los 5 últimos años en Colombia. Y partiendo de allí se armó y se diseñó una agenda territorial de presencia en el territorio y en La Mojana, concretamente, que recoge los 3 departamentos que representan el 25% de los damnificados de Colombia. Pues lógicamente no solamente articulé al gerente de la campaña en el departamento de Antioquia, que es cordobés, sino que también articulé a quien estuviera al frente de la campaña en el departamento de
de Córdoba, mi subdirector, Víctor Mesa, quien estuviera encargado durante todo este mes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es cordobés, trabajaba en la gobernación del departamento, y en la gobernación que terminó ahorita el proceso. Quien reconoce todo el proceso en el departamento de Sucre, es un viejo amigo también que estuviera articulado en la campaña del presidente Gustavo Petro, porque es gente que conoce el territorio. Los equipos nuestros hicieron campaña en los territorios, están articulados a las comunidades y los damnificados están en el territorio. Entonces una decisión que tomé de ser presidente del territorio con equipos propiamente del mismo territorio, creo que ha ayudado de manera significativa. Las comunidades del territorio en La Mojana celebran que nosotros tengamos gente del territorio que directamente sea el puente de sus necesidades con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y eso nos ha permitido inclusive en el departamento en estos 3 departamentos de tener hoy canastas y unas ollas comunitarias que alimentan a cerca de 44.000 mojaneros. Esto no existía antes de mi llegada. ¿Y qué es lo que ha permitido esto? Es trabajar con gente del territorio y comunidades directamente articuladas a la UNGRD a través de presencia territorial. Vale. Esta es la respuesta del doctor Olmedo López, reintegrado a la Unidad de Gestión de Riesgo. Doctor Olmedo, le agradezco haber contestado estas preguntas y le deseo mucha suerte atendiendo el tema de los incendios, entre otras cosas, que no se apagan en Colombia. Gracias, doctor Olmedo. Muchas gracias, Néstor, a usted y a todos los colombianos. Olmedo López, al frente nuevamente, Felipe, de la Unidad de Gestión de Riesgo.